Una viuda enferma y su pequeño hijo fueron abandonados al costado del camino. El sol era un martillo de oro blanco sobre el yermo de Texas, un castigo implacable que no distinguía entre justos y pecadores. Golpeaba la tierra agrietada, levantando espejismos que danzaban como fantasmas en el horizonte. Para Rosa, cada rayo era una aguja candente en su piel, cada bocanada de aire, un trago de polvo y ceniza que avivaba el fuego en sus pulmones. Su tos era un sonido seco y roto, el eco de una vida que se desmoronaba. A su lado, aferrado a los pliegues de su falda raída, caminaba el pequeño Samuel, de apenas 6 años. Sus ojos, dos pozos oscuros de miedo y confusión en un rostro cubierto de mugre, no se apartaban del camino, como si esperara encontrar en él la promesa que su madre le susurraba cada noche: un nuevo hogar, un lugar seguro, lejos del recuerdo de la tumba fresca de su padre. Ya casi llegamos, mi niño, mintió Rosa, y la mentira le supo a sangre en la boca. La ciudad de San Antonio era una mancha borrosa a lo lejos, una promesa tan incierta como el siguiente amanecer. Habían caminado durante días, desde que la fiebre se llevó a su esposo Liam, dejándolos con nada más que una yegua vieja que habían tenido que vender por unas pocas monedas y un puñado de medicinas inútiles. Ahora, la misma fiebre que lo consumió a él ardía en las venas de ella. Lo sentía en el temblor de sus manos, en el sudor frío que le perlaba la frente a pesar del calor abrasador. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. La promesa que le hizo a Liam en su lecho de muerte: cuidaré de nuestro hijo, lo llevaré a un lugar seguro, era ahora una cadena que la arrastraba hacia el polvo. De repente, el mundo se inclinó. Los espejismos del desierto se arremolinaron en una espiral vertiginosa. El cielo y la tierra intercambiaron lugares. Sus rodillas cedieron, sin fuerza, y se desplomó a la vera del polvoriento camino. El golpe fue sordo, un sonido ahogado por la inmensidad del paisaje. Samuel soltó un grito ahogado, arrodillándose a su lado, sus pequeñas manos tratando de incorporarla. Mamá, mamá, levántate. Su vocecita era un hilo frágil contra el silencio opresivo. Rosa intentó hablar, pero solo un gemido escapó de sus labios agrietados. El mundo se desvanecía en una penumbra roja. A lo lejos, escuchó el traqueteo de una carreta. Esperanza, una chispa diminuta y temblorosa, se encendió en su pecho. Alguien venía, alguien los ayudaría. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó una mano temblorosa. La carreta, tirada por 2 caballos robustos, se acercó. En el pescante iba un hombre de rostro adusto, y, a su lado, una mujer con un sombrero adornado con plumas. Vieron la escena, la mujer caída, el niño llorando a su lado. Rosa vio cómo la mujer se inclinaba y le susurraba algo al hombre. Él no detuvo la marcha, simplemente guió a los caballos para rodearlos, levantando una nube de polvo que se asentó sobre ellos como una mortaja. Se alejaron sin volver la vista atrás, su silueta recortada contra el sol poniente. La indiferencia era un veneno más cruel que la fiebre. Poco después, un predicador a caballo pasó por allí. Su rostro era severo, sus ojos clavados en el cielo. Vio a Rosa y a Samuel, y por un instante, pareció que iba a detenerse. Su mano se movió hacia las riendas, pero luego vaciló. Murmuró una oración en voz baja: que el Señor se apiade de sus almas, y espoleó a su montura, continuando su camino hacia la salvación que predicaba, pero que no ofrecía. El eco de sus palabras piadosas fue una bofetada para Rosa. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que contrastaba con la tragedia que se desarrollaba en el suelo. Samuel ya no lloraba, se había acurrucado junto a su madre, su pequeño cuerpo temblando, no de frío, sino de un terror primordial. Rosa sentía como la vida se le escapaba, como arena entre los dedos. La oscuridad no solo caía sobre el desierto, sino también sobre su conciencia. Cerró los ojos, entregándose al final. Le había fallado a Liam, le había fallado a su hijo. Fue entonces cuando un nuevo sonido rompió el silencio. No era el traqueteo de una carreta ni el trote de un caballo cuidado. Era el paso lento y pesado de una única montura, un andar cansado,
familiarizado con las largas distancias. Samuel levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas secas. Una figura se recortó contra el crepúsculo. Era alta y ancha de hombros, la silueta inconfundible de un vaquero solitario. Montaba un caballo, oscuro, casi tan desgastado como el propio jinete. El hombre se detuvo a una distancia prudente. No se acercó de inmediato, permaneció inmóvil, observando la escena desde la sombra del ala de su sombrero. Rosa, en un último hálito de conciencia, entreabrió los ojos. Solo pudo ver unas botas polvorientas y el borde de un guardapolvo gastado. No podía ver su rostro, solo sentir su presencia, una quietud en medio de su tormenta. El silencio se estiró, pesado y denso. Samuel lo miraba con el pánico de un animal acorralado. ¿Sería este otro fantasma que pasaría de largo? ¿O era, quizás, el rostro mismo de la muerte que venía a reclamarla? El vaquero, finalmente, echó una pierna por encima de la montura y desmontó. Cada movimiento lento, deliberado, como si midiera el peso del mundo en cada paso. El hombre se acercó sin prisa. El sonido de sus espuelas era un susurro metálico, en el aire inmóvil del atardecer. No era joven. El rostro que finalmente se reveló bajo el ala del sombrero era un mapa de caminos recorridos y tormentas soportadas. Tenía la piel curtida por el sol y el viento, y una barba corta y descuidada salpicada de canas. Pero sus ojos eran de un azul pálido, y en ellos habitaba una fatiga profunda, una tristeza antigua que pareció reconocer el sufrimiento de Rosa. Se agachó, no junto a ella, sino junto a Samuel. No dijo una palabra al principio, simplemente sacó una cantimplora de su cinturón, la destapó y se la ofreció al niño. Samuel retrocedió, asustado. Había visto a demasiada gente darles la espalda ese día. La bondad era ahora una moneda extraña en la que no sabía si podía confiar. El vaquero no insistió. Dejó la cantimplora en el suelo, a medio camino entre él y el niño, un gesto de paz. Luego, su mirada se posó en Rosa. Con la delicadeza de un hombre que conoce la fragilidad de la vida, le apartó un mechón de cabello sudoroso de la frente. Su tacto era áspero, la piel de sus dedos como el cuero, pero no había rudeza en él. Fiebre, murmuró para sí mismo, su voz un murmullo grave y ronco, como piedras rodando en el fondo de un río seco. Se puso en pie y escudriñó el horizonte, primero en dirección a San Antonio, luego hacia la inmensidad vacía del desierto. Una decisión pareció tomar forma en su rostro. No podía llevarla a la ciudad. Una mujer enferma y un niño sin dinero no serían bienvenidos. Serían una carga, un problema que la gente decente preferiría ignorar, tal como ya habían hecho. Y él tenía sus propias razones para evitar los lugares concurridos. Con una resolución silenciosa, se volvió hacia Rosa. «Señora», dijo, su voz ahora dirigida a ella, aunque no estaba seguro de si podía oírlo. «Voy a tener que moverla. Intentaré no hacerle daño». Sin esperar respuesta, la levantó del suelo. Lo hizo con una facilidad sorprendente. Sus brazos fuertes y seguros la acunaron como si no pesara nada. Para Rosa, flotando en los límites de la conciencia, la sensación fue extraña. Después de tanta dureza, de la crueldad del suelo y la indiferencia del mundo, ser sostenida era una forma de rendición. Se abandonó a esa fuerza inesperada. Con Rosa en brazos, caminó hacia su caballo. Samuel, al ver que se llevaban a su madre, corrió tras él, tirando del borde de su guardapolvo. «No se la lleve, es mi mamá». El pánico había regresado a su voz. El vaquero se detuvo y miró al niño. En sus ojos azules no había impaciencia, sino una sombra de comprensión. «No me la llevo lejos, muchacho, y tú vienes con nosotros». Con un movimiento, sentó a Samuel en la silla de montar, delante del pomo. Luego, con una habilidad nacida de la costumbre, se montó detrás del niño, acomodando a Rosa de lado sobre sus piernas. Era una carga incómoda y precaria, pero era la única manera. «Sujétate fuerte», le dijo a Samuel, y su voz, por primera vez, tuvo un matiz de suavidad. Se apartaron del camino principal, adentrándose en el desierto a medida que la última luz del día se extinguía. No se dirigían a ningún pueblo,
ninguna estancia. El vaquero parecía conocer aquella tierra como la palma de su mano. Guió al caballo a través de cañones rocosos y lechos de arroyos secos, hasta llegar a un pequeño refugio natural, una alcoba de roca formada por el viento y el tiempo, oculta tras una cortina de sauces medio secos. Era un lugar secreto, un escondite. Con sumo cuidado, depositó a Rosa sobre su propia manta de viaje, que extendió en el suelo arenoso pero protegido. Luego, encendió un pequeño fuego, cuyas llamas danzaron, arrojando sombras cálidas sobre las paredes de roca. Samuel observaba cada uno de sus movimientos, todavía receloso, pero el miedo empezaba a ser reemplazado por una agotada curiosidad. Aquel hombre no se movía como los rancheros o los tenderos. Se movía con la economía y la eficiencia de alguien que ha vivido solo durante mucho tiempo, alguien para quien la supervivencia es un instinto. El vaquero, cuyo nombre aún era un misterio, puso una pequeña olla sobre el fuego con un poco de agua de su cantimplora, rebuscó en sus alforjas y sacó unas hierbas secas, las echó al agua, y pronto un aroma amargo pero medicinal llenó el pequeño refugio. Mientras el brebaje se calentaba, se acercó de nuevo a Rosa, mojó un pañuelo en el agua fresca de la cantimplora y comenzó a limpiarle suavemente el rostro, el cuello, las manos. Lo hizo con una concentración metódica, un cuidado impersonal que, sin embargo, era la forma más profunda de compasión que ella había recibido en mucho tiempo. Cuando la infusión estuvo lista, la vertió en una taza de hojalata, se arrodilló junto a Rosa, le levantó la cabeza con cuidado y le acercó la taza a los labios. «Beba esto, señora, le ayudará con la fiebre». Su voz era una orden suave, pero firme. Rosa, en un momento de lucidez, obedeció. El líquido era amargo, pero cálido, y sintió cómo se extendía por su cuerpo, un calor que no era el de la fiebre, sino algo que parecía combatirla desde dentro. Después de que ella bebiera, el hombre se ocupó de Samuel. Sacó un trozo de cecina y un pan duro de sus alforjas y se los ofreció. El niño, que no había comido nada sustancioso en 2 días, devoró la comida con avidez. Mientras comía, el vaquero se sentó junto al fuego, vigilando. No hablaba, simplemente estaba allí, una presencia sólida y silenciosa en la oscuridad. El fuego crepitaba, el desierto susurraba a su alrededor y, por primera vez en días, Samuel no sintió que estaban solos. Se acurrucó cerca de las llamas, el estómago lleno, y con la extraña seguridad que emanaba de aquel desconocido, sus párpados se volvieron pesados. Pronto, el agotamiento lo venció y se quedó dormido. El vaquero permaneció despierto, velando por sus 2 inesperados huéspedes. Observó el rostro dormido de Rosa, un rostro que, incluso en la enfermedad y el agotamiento, conservaba una belleza frágil. Vio al niño, acurrucado como un animalito buscando calor, y en la quietud de la noche, un recuerdo lo asaltó. Otro rostro febril, otra mano que se enfriaba en la suya, otra promesa que no pudo cumplir. Apartó la vista, y sus ojos azules se clavaron en las llamas danzantes, donde los fantasmas de su propio pasado bailaban incansablemente. Ayudar a esta mujer y a este niño no era solo un acto de bondad, era una penitencia. Pasaron 3 días en el refugio de roca, 3 días que se sintieron como una vida entera, suspendida entre el mundo cruel que habían dejado atrás y un futuro incierto. El vaquero, a quien Samuel había empezado a llamar simplemente William después de oírle susurrar el nombre a su caballo, demostró ser un sanador tan competente como silencioso. Cuidó de Rosa con una dedicación inquebrantable. 2 veces al día, la hacía beber el amargo brebaje de hierbas, le preparaba caldos aguados con la poca carne de conejo que lograba cazar, cambiaba los paños húmedos en su frente y se aseguraba de que siempre estuviera cubierta por la noche, cuando el frío del desierto se filtraba en su escondite. Durante el primer día, Rosa durmió casi todo el tiempo, un sueño profundo y febril. William apenas se movió de su lado, mientras Samuel observaba en silencio, un pequeño guardián que no sabía si temer al hombre o agradecerle. En el segundo día, la fiebre comenzó a ceder. Rosa despertó, débil pero lúcida. Sus ojos encontraron,
Los de William, que estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo con una piedra. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El agradecimiento de ella y la reticencia de él llenaban el aire. «Usted me salvó», susurró Rosa, su voz todavía ronca. William no levantó la vista de su cuchillo. «El desierto casi se la lleva. Yo solo le di un empujón en la otra dirección», respondió, su tono práctico, casi despectivo de su propia acción. «¿Por qué?», preguntó ella, la pregunta que la había estado atormentando. «¿Por qué nos ayudó cuando todos los demás?» No pudo terminar la frase. William dejó de afilar el cuchillo, sus manos se quedaron quietas. Levantó la vista y sus ojos azules se encontraron con los de ella. «Porque nadie más lo hizo», dijo simplemente, y en esa simple frase, Rosa entendió que no había una razón complicada, era un código, una ley no escrita que aquel hombre seguía, una ley que el resto del mundo parecía haber olvidado. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Samuel, viendo que su madre mejoraba y que el hombre no representaba una amenaza, empezó a seguir a William como una sombra. Observaba, fascinado cómo rastreaba animales, cómo sabía qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. William, a su vez, empezó a tolerar la presencia del niño. Un día, mientras tallaba un trozo de madera de sauce, Samuel se sentó a su lado. Sin decir una palabra, William cogió otro trozo de madera, se lo dio al niño junto con su cuchillo, y con una paciencia que contrastaba con su exterior rudo, le enseñó a hacer cortes básicos, a redondear los bordes, a dar forma a la madera inerte hasta convertirla en un pequeño pájaro tosco. Fue la primera vez que Rosa vio a su hijo sonreír. Desde la muerte de su padre, una noche, sentados alrededor del fuego, Rosa se sintió lo suficientemente fuerte como para hablar. Le contó a William sobre Liam, sobre su pequeña granja, sobre el sueño que tenían de ver crecer a Samuel en un lugar donde la tierra fuera generosa. Habló del dolor de la pérdida, de la desesperación que la había empujado a ese camino sin rumbo. William escuchaba en silencio, su rostro impasible a la luz del fuego, pero sus ojos reflejaban cada palabra, cada emoción. Cuando ella terminó, un pesado silencio cayó sobre ellos. «Usted también perdió a alguien», dijo Rosa, no como una pregunta, sino como una afirmación. William tensó la mandíbula. Durante un largo rato, pareció que no iba a responder. Luego, su mirada se perdió en la oscuridad más allá del fuego. «Un hombre que cabalga solo durante mucho tiempo», comenzó, su voz más baja de lo habitual, «no lo hace por elección. Lo hace porque el recuerdo de quienes cabalgaban con él pesa demasiado en la silla». No dio más detalles, pero fue suficiente. Rosa entendió que su dolor, aunque solitario, era compartido. En ese refugio de piedra, 3 almas heridas habían encontrado una extraña forma de consuelo, una familia improvisada, unida por la tragedia y la bondad inesperada. Sin embargo, el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. La medicina de hierbas de William había roto la fiebre, pero la tos de Rosa persistía, y a veces, por la noche, se despertaba con un dolor agudo en el pecho. Sus provisiones se estaban agotando. La asesina había desaparecido, y el pan era solo un recuerdo. William sabía que los conejos y las raíces no serían suficientes para que una mujer convaleciente y un niño en crecimiento recuperaran sus fuerzas. Necesitaban comida de verdad, necesitaban medicinas más potentes, y todo eso solo se podía encontrar en un lugar, San Antonio. La idea le heló la sangre. Volver a ese pueblo era un riesgo inmenso, no por Rosa o Samuel, sino por él. Sabía que el sheriff de San Antonio, un hombre llamado Jedediah Miller, tenía buena memoria para los rostros, especialmente para los que aparecían en los carteles de Se Busca, por muy viejos que fueran. Años atrás, William había cabalgado con una banda equivocada. Nunca mató a nadie, nunca fue un líder, pero su nombre se manchó por asociación. Había pasado la última década viviendo en los márgenes, borrando su pasado, convirtiéndose en un fantasma. Ir a San Antonio era como caminar voluntariamente hacia la horca. Una tarde, mientras observaba a Rosa toser con una violencia que le sacudió el cuerpo,
tomó una decisión. Su penitencia aún no había terminado. Esa noche, cuando Rosa y Samuel dormían, preparó su caballo. Se aseguró de que su revólver estuviera limpio y cargado, no por agresión, sino por precaución. Se acercó a Rosa y le colocó una mano en el hombro. Ella se despertó sobresaltada. «¿Qué ocurre?», preguntó, alarmada. «Necesita un médico y comida de verdad», dijo William en voz baja. «Voy a ir a la ciudad. Volveré antes del amanecer». El miedo se apoderó del rostro de Rosa. No era miedo por ella misma, sino por él. «Es peligroso, no vayas. Podemos arreglárnoslas». William la miró, y por primera vez, una emoción clara y definida cruzó su rostro, una determinación férrea. «Yo empecé esto, señora, y pienso terminarlo». Se dio la vuelta antes de que ella pudiera protestar. Se montó en su caballo y, sin mirar atrás, se fundió con la noche, dejando atrás el pequeño santuario de paz y cabalgando directamente hacia los fantasmas que había intentado dejar atrás durante tanto tiempo. Rosa se quedó escuchando el sonido de los cascos de su caballo, que se desvanecía en la distancia, rezando a un Dios en el que apenas creía para que protegiera al único hombre que les había mostrado misericordia. William cabalgó bajo una luna menguante, un espectro plateado moviéndose a través de un paisaje de sombras. La ciudad de San Antonio apareció como un puñado de luces parpadeantes en la negrura, un faro de civilización que para él representaba el mayor de los peligros. Dejó a su caballo en un pequeño bosquecillo a las afueras del pueblo y continuó, a pie, moviéndose por los callejones oscuros, su cuerpo acostumbrado a pasar desapercibido. La botica del Dr. Adams era su primer objetivo. La ventana trasera no tenía barrotes. Con la habilidad de un ladrón, aunque con la conciencia de un salvador, forzó la cerradura con la hoja de su cuchillo y se deslizó dentro. El lugar olía a productos químicos y a hierbas medicinales, un aroma de sanación. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, encontró rápidamente lo que buscaba: un tónico para la tos a base de láudano y un frasco de pastillas de quinina para la fiebre persistente. También cogió vendas limpias y un ungüento antiséptico. Dejó sobre el mostrador varias monedas de plata, más de lo que las medicinas costaban. No era un ladrón. Su siguiente parada fue el almacén general. Necesitaba comida. Esta vez, el riesgo era mayor. La puerta principal estaba cerrada a cal y canto. Mientras rodeaba el edificio buscando un punto débil, una voz resonó en la oscuridad, deteniéndolo en seco. «No es prudente merodear por la noche, forastero». William se giró lentamente. Apoyado contra la pared de un edificio contiguo, una figura alta y delgada sostenía un rifle. La estrella en su pecho brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Era el sheriff Jedediah Miller. El pasado, finalmente, lo había alcanzado. «Sheriff», dijo William, su voz tranquila, sus manos visiblemente alejadas de su revólver. «No busco problemas». Miller entrecerró los ojos, estudiando el rostro de William. «Te me haces conocido. He visto tu cara antes, en un trozo de papel, hace mucho tiempo. Mucha gente se parece en este mundo». «Sheriff», respondió William, manteniendo la calma. «Puede ser», concedió Miller, sin bajar el rifle. «¿Qué asuntos te traen a mi ciudad en mitad de la noche y te hacen husmear en la botica?» Evidentemente, había visto la ventana abierta. William sabía que mentir sería inútil. La verdad, o una parte de ella, era su única arma. «Una mujer está enferma, con un niño, los encontré en el camino. Nadie los ayudó». El sheriff soltó una risa seca y sin humor. «¿Y decidiste convertirte en su ángel guardián? Un hombre con tu historial. El historial de un hombre no le impide hacer lo correcto, sheriff. O al menos, intentarlo». La sinceridad en la voz de William era innegable. Había una gravedad en él, un peso que Miller, un hombre que había visto toda clase de villanos y héroes, pudo reconocer. «Hay una mujer enferma en la antigua cabaña de los Person, al este de aquí», dijo Miller, su tono ahora más inquisitivo que acusatorio. «El predicador la mencionó en el sermón del domingo. Dijo que era una prueba de fe. La mayoría lo llamó una desgracia. La fe no llena el estómago ni cura la fiebre», replicó William.
Dejé dinero para las medicinas. Ahora necesito comida. Y la pagaré también. Miller lo observó durante un largo y tenso silencio. Vio las manos callosas del vaquero, la fatiga en sus ojos, la ausencia de malicia en su postura. Vio a un hombre que no estaba huyendo de la ley, sino que corría para salvar una vida. El almacén está cerrado, dijo finalmente el sheriff, bajando el rifle. Pero mi esposa siempre cocina de más, y el doctor Adams es un buen hombre. Estará más preocupado por la mujer que por su cerradura. Miller se dio la vuelta. Sígueme, y mantente en las sombras. Tu cara puede que sea del pasado, pero no quiero que cause problemas en mi presente. William, atónito por el inesperado giro de los acontecimientos, siguió al sheriff hasta una pequeña casa detrás de la oficina. La esposa de Miller, una mujer amable de ojos cansados, les dio una cesta llena de pan fresco, un guiso todavía caliente en una olla, y una botella de leche. No hizo preguntas, simplemente miró a William y dijo, que Dios los bendiga. Con las medicinas y la comida, William emprendió el camino de regreso. Cabalgó más rápido, con una sensación de urgencia y un nuevo tipo de esperanza. No solo había conseguido lo que necesitaba, sino que había encontrado una pizca de decencia en el mismo lugar que había mostrado una crueldad tan absoluta. Quizás el mundo no estaba completamente perdido. Llegó al refugio justo cuando los primeros rayos del alba pintaban el cielo. Rosa estaba despierta, su rostro pálido por la preocupación. Cuando lo vio aparecer, una ola de alivio tan potente, que casi la hizo llorar la invadió. Samuel corrió hacia él y, por primera vez, lo abrazó por las piernas. William, sorprendido, se quedó quieto un momento antes de poner una mano torpemente sobre la cabeza del niño. En los días siguientes, con la medicina adecuada y comida nutritiva, Rosa experimentó una recuperación casi milagrosa. La tos disminuyó hasta desaparecer, el color volvió a sus mejillas y sus fuerzas regresaron. La pequeña familia improvisada en el refugio de roca floreció. Las risas de Samuel llenaban el aire mientras jugaba con el pájaro de madera que William le había tallado. Las conversaciones entre Rosa y William se volvieron más largas, más profundas. Hablaron no solo del pasado, sino también del futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo las rocas de un color rojizo, Rosa miró a William. Nos salvaste la vida. Nunca podré pagarte. William desvió la mirada hacia el horizonte. No hay nada que pagar. Ustedes me dieron algo que creí haber perdido. ¿Y qué harás ahora?, preguntó ella en voz baja. ¿Seguir cabalgando solo? William se volvió para mirarla. En sus ojos azules ya no había solo tristeza, sino una luz nueva. Había pensado en ir al norte, hacia Oregón. Dicen que la tierra es verde y que un hombre puede empezar de nuevo. Hizo una pausa, y luego añadió, con una vacilación que Rosa nunca le había oído. Pero el camino es largo para un hombre solo. Rosa sonrió, una sonrisa genuina y radiante que transformó su rostro. También es largo para una mujer y un niño. Las palabras no dichas flotaron entre ellos, llenas de promesas y posibilidades. Una semana después, un pequeño carro, comprado con las últimas monedas de William y una generosa donación anónima dejada en la iglesia de San Antonio por el sheriff Miller, se dirigía hacia el norte. En el pescante iba un vaquero de ojos cansados pero esperanzados. A su lado, una viuda que había encontrado una razón para vivir de nuevo. Y detrás, acurrucado entre las mantas, un niño que había perdido un padre pero había ganado un protector. No eran una familia unida por la sangre, sino por la elección, forjados en la desesperación, rescatados por la compasión y unidos por la promesa de un nuevo amanecer en una tierra lejana. Dejaron atrás el desierto de Texas, un lugar de finales crueles y comienzos inesperados, y cabalgaron juntos hacia el horizonte. Si esta historia de redención y esperanza en el corazón de un mundo implacable te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué acto de bondad inesperada ha marcado tu vida? Y si no quieres perderte más dramas de época que exploran la fuerza del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Hasta la próxima historia.